Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Actitud, un espacio en donde compartimos experiencias, anécdotas, reflexiones y vivencias de personas que están trascendiendo en ámbitos muy diversos y a través de las cuales buscamos promover un espíritu emprendedor que nos permita encarar lo que nos propongamos con pasión y actitud. Y hoy me voy a dar el gusto de charlar con Pablo Bierzi, quien tengo a mi lado, escritor, periodista y guionista uruguayo, que ya cuenta con 13 libros, el último publicado en agosto de este año, El niño que heredó el silencio. Además, ha participado en guiones, documentales y largometrajes a lo largo de su carrera. Entre ellos, en mi opinión, sobresale sin dudas La Sociedad de la Nieve, por todo lo que implica para la sociedad uruguaya y para el mundo entero, todo lo que significó ese acontecimiento, que para algunos fue tragedia, para otros fue milagro, para otros es indescriptible. Pero bueno, Pablo, bienvenido a Más Actitud, muchísimas gracias por participar y por la buena onda. Un placer, Martín, estar contigo. Yo ya he conocido tu libro y estar en un programa de Más Actitud que promueve el emprendedurismo me parece de orden. Yo sostengo la tesis desde que yo escribo desde que tengo de adolescencia. Ajá. Que escribir es un emprendimiento por antonomasia. Sí. Implica esfuerzo, una idea primero, esfuerzo, trabajo, vender la idea, pasión, marketing después para cuando la obra está pronta, o la película. Yo de la película que mencionaste, La Sociedad de la Nieve, además de ser el autor del libro, soy productor asociado. O sea, sí. Y en el rol de productor asociado, que es acompañar toda la parte creativa, yo tuve que hacer todo lo que era la venta para los premios, para los Oscars, el Globo, particularmente los 3 grandes de habla inglesa que estamos nominados y perdimos los 3. 2 Oscars, bueno, Globo pero de llegaron Oro a una instancia. Claro, estamos nominados. Claro. Ganamos 12 Goya, ganamos todo. Pero ganaron todo pero los angloparlantes, sí. Martín, son... te gusta el marketing. Desde el punto de vista del marketing son los que te cambian la aguja en el sentido de la cantidad de visualizaciones. Claro. La película tuvo 250 millones de visualizaciones, pero si hubiéramos ganado uno de los 2 Oscars, o el Globo de Oro o el BAFTA, todos ingleses, en habla inglesa, capaz que estaríamos en 350 millones o 400 millones de espectadores. Entonces, en 8.000 millones de la población mundial, no es que sea un capricho que a uno le interese, sino que es una palanca imprescindible en el mundo audiovisual que tiene una hegemonía angloparlante, nos guste o no nos guste. Entonces es una palanca imprescindible que tenés que jugar de acuerdo a las leyes de juego. O sea, tal cual. Las leyes de juego son esas y nosotros lo sabíamos, apuntábamos a ganarlo, no lo logramos, pero estuvimos ahí, haciendo screening en Q&A, que son las proyecciones y preguntas y respuestas con los votantes en Londres. Los 2 lugares claves a ir a Londres y Los Ángeles. Los Ángeles es el Globo de Oro y el Oscar y Londres es el BAFTA. Sí. O sea, yo digo, todo empieza con una idea, pero después sigue. Yo siempre digo, un libro es una botella que uno lanza al mar y no tenés la menor idea dónde va a terminar. Nunca, sí. No tenés la menor idea. Tu libro lo lanzaste hace un montón de años y tiene vida propia. Nunca lo sabés. Y por eso me parece que el emprendedurismo por antonomasia se requiere un espíritu especial, un espíritu también de riesgo. En rigor estás hipotecando en un libro años de tu vida, años dando lo mejor de tu día, las mejores horas, hipotecando con placer. Sí. Son horas que no le dedicas a otras cosas, a la familia o a lo que tú quieras. Entonces, y un trabajo que generalmente es a puro riesgo. O sea, yo estoy haciendo un libro ahora y el que sabe de ese libro soy yo. Claro. Ni siquiera se lo comenté todavía la trama a mi mujer, o sea, claro, que era mi primera lectora desde hace 40 años. Claro. Pablo, has dedicado gran parte de tu vida a investigar y a contar historias, pero me gustaría empezar conociendo un poco más de cuál es tu propia historia, desde tu infancia, qué recuerdos tenés, dónde transcurre, y otra cosa que me parece muy importante es si recordás algo que haya influido en ti para ser quien sos hoy. Muy bien la pregunta, Martín. Mi infancia, siento yo que fue como normal, no tuvo grandes altibajos. Yo nací en Carrasco, en los años 50, nací en la calle Deauville, entre Nariño y Santander, que era el Carrasco de los años 50. Nada que ver con lo que es ahora. La gente tiene una imagen del Carrasco de los 50 y 60 completamente distorsionado. Era un balneario alejado de Montevideo.
Yo me crié en esa especie de balneario alejado de Montevideo, donde ir al centro era casi una aventura. Y la vida funcionaba dentro de ese barrio, porque era como literalmente un lugar alejado, porque claro, para llegar al centro, cuando ya era más grande, había que tomar el 104, el 108 o el 142. El 104 en la Rambla, yo siempre hago la historia, el cuento de que yo tengo meses de mi vida esperando el 104 en la Rambla, con el invierno con el frío del invierno montevideano. El dicho ese, la vida pasa, el 104 no. No, exactamente. El 104 lo tengo como un pequeño trauma. En los años 50 y 60, ese 104 no pasaba. Y el 108 pasaba, pero eran aquellos de plataforma muy antiguos, entonces demoraba 1 hora para llegar a la Ciudad Vieja. Entonces, mi infancia fue ahí, me acuerdo de los médanos, me acuerdo de las inundaciones del año 59. Yo vivía casi al lado de Roberto Canessa, que es uno de los sobrevivientes de los Andes, con quien hice un libro, le tenía que sobrevivir. Iba al colegio Estela Maris, empecé a los 5 años en el colegio. Hice toda la primaria y secundaria en ese mismo colegio, de Estela Maris, donde de ahí sale mi vínculo con los sobrevivientes de los Andes, porque eran exalumnos de ese colegio los que organizaban el viaje. Yo jugaba al rugby, el deporte que nunca me interesó el fútbol. No tengo nada contra el fútbol, pero mi padre es paraguayo, mi familia toda paterna es paraguaya, no es uruguaya. Capaz que ahí también no tengo, y mi mujer es brasileña, o sea que capaz que no tengo también algunas características del típico uruguayo, como por ejemplo el fútbol. Porque mi padre no era de acá. Claro. Y sí, toda mi familia, Bierzi, son todos de Paraguay. Iba en bicicleta al colegio, el método para circular era la bicicleta o después el ómnibus, que era esa tortura, no, era esperar el ómnibus. En realidad había mucho más tiempo esperando, y lo esperabas mirando a la nada allá al final, en la Rambla a la nada, o en Daimán, como se llamaba Rivera, al final a la nada, porque nunca venía. Después hice primero preparatorio en otro también colegio privado, que es la Mené, en Punta Gorda, porque en el Estela Maris no había preparatorio. Es cierto. Después el segundo fue en el IABA. Después ya vino a la facultad, empecé en Derecho, después me cambié y me fui a Psicología y Filosofía, en Humanidades. Después vino Golpe de Estado y cambió, ahí fue un gran ajuste. O sea, de mi infancia, ¿qué es lo que influyó en mi personalidad? Creo que era una familia bastante normal. Mi padre paraguayo, mi madre uruguaya. A mi madre le gustaba muchísimo la lectura, pero era una infancia, yo tengo muy buenos recuerdos de la infancia. A la vez también tengo la sensación de que no era el típico, siento eso, no era el típico niño al que se le puede colgar un destino, no tenía el destino claro. Y desde siempre me queda claro también porque en el colegio no había otro, que yo me gustaba escribir. La letra del himno del colegio la escribí yo, o sea, era un concurso. ¿En serio? Lo escribí yo, claro, en un concurso y lo gané yo, o sea, pero había una revistita que se hacía y hacía yo la página de humor. Y cuando llegan los sobrevivientes, Nando Parrado me pide que lo ayude, porque yo era el escribidor, siempre me consideré como... Y un escribidor, o sea, que le gusta narrar, que le gusta... Al principio hacías poesía que después nunca más hice. Te da como una especie de cosa más rara, o sea, en un colegio rudo, solo de varones, que jugábamos rugby, era raro escribir. No obstante, nadie me hacía bullying ni cosas porque me jugaba el rugby también en forma ruda. Entonces, siempre hay una especie de dicotomía. Ser normal, pero no tanto, o sea, ¿me explico o no? Sí. Escribir en un ambiente más rudo, solo de varones, pero a la vez jugaba rugby y jugaba fuerte. Y también me sentía como desfasado cuando entré en Derecho, me sentía completamente desfasado, daba los exámenes y no entendía bien para qué estaba haciendo eso. También en aquellos años, en los 60, era muy difícil salir de las carreras tradicionales, irse a Psicología y Filosofía, fue una ruptura, fue muy rupturista. A los 21 años me cambié. Entonces, volviendo a la infancia, lo que me marcó, mi mamá siempre leía, mi madre nunca me asignó un camino, mi padre sí, les tengo gran cariño a ambos, murieron ya con más de 90 los dos, pero no hubo nada extraordinario, salvo un accidente que ocurrió con una canoa de unos chiquilines cuando ya había salido del colegio en el año 69.
se hundió una canoa frente a las pipas y murieron 3 chicos de la clase más abajo que la mía. Ahí fue en el año 69, yo tenía 19. Fue el primer encontronazo con la muerte, 3 chiquilines del colegio, como yo. O sea, me enfrenté muy rápido a la muerte por accidentes. Eso sí, y a los 22, un poquito después, viene el accidente de los Andes, donde se mueren todos los chicos con que yo, o de los 45 mueren 29. Y ahí, de los que organizaban el viaje, estaban todos los que yo conocía, con quienes jugaba. Es raro y medio traumático. Parrado era compañero de clase. De clase y de banco, sí, claro. Porque yo soy P y B corta. Sí, lo conozco de que tengo 5 años y él tiene 6. Somos amigos hasta el día de hoy. Entonces, ahí sí hay un conocimiento. A muchos les pasa lo mismo. Imagínate los que viven una guerra. Pero conocí la muerte por accidentes tempranos, y te diría, le agarré como una especie de temor. Tengo una aprehensión con el tema de los accidentes desde que tengo 19 y 22. Sí. Y bueno, y seguí desarrollando esa beta que me parecía. La beta de escribidor es, como decíamos hoy, como el emprendedor, es contar historias. Pero contar historias no es solo para contar historias, para entretener es como tratar de vivir vidas que tú no has vivido, contar historias que yo no conozco porque tengo una tremenda, una voraz curiosidad, como te pasa a ti. Vos tenés una voraz curiosidad. Cuando hiciste este libro es porque tenés una voraz curiosidad. Yo tengo lo mismo que tú. Y siento que contando historias tenés que investigar, tenés que agudizar lo psicológico, ser muy refinado, porque el objetivo es empatizar con el lector, que el lector se convierta en coautor, que el lector cada vez que lea un libro tuyo, si lo lee hoy, lo lee dentro de 6 meses y lo dentro de 10 años, es como una lectura nueva, porque está coescribiendo. Redescubre algo. Redescubre algo. Yo creo que a todos nos gusta contar historias. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta contar historias. Por eso que digo, porque te permite crecer, te permite desbloquear. Uno, para poder ser funcional en la vida, vos tenés que ir cerrando puertitas, porque si no, si te abrís todo por entero, no sos funcional. Vos vas cerrando puertitas, y escribir es un poco como abrir esas puertitas que has ido cerrando a lo largo de tu vida. Claro. Que son como zonitas bloqueadas, algunas con más o menos dolor, pero escribir es como una abreacción, dicen es como una catarsis. Todas esas puertitas que uno va cerrando a lo largo de la vida las vas abriendo. Como algo sanador. Totalmente. Tiene mucho que ver para mí con la psicoterapia, muchísimo que ver. A mí me fascina todo lo que tiene que ver con la psicoterapia desde que tengo 20 años. He leído a Fénix, que es el que le resume, a Freud, con la teoría psicoanalítica de las neurosis, no sé, infinidad de veces. Y porque tiene que ver mucho con eso que hacemos tú y yo, y Pilar acá. Yo creo que creces cuando abrís puertas y descubrís zonas, iluminás zonas que estaban oscuras. De tu vida y de la vida de los otros. No me imagino vivir si no es de esa manera. Tal cual. Pablo, para hacer un breve repaso de tu carrera como escritor, a ver, tú me corregirás si tengo algún dato errado. En 1979, tú publicas tu primer libro, Los Tramoyistas. Luego, en el 84, Una pequeña historia de una mujer. En el 87, Detrás de los árboles, que gana un Premio Nacional de Literatura. En el 2004, 99% asesinado, que también gana un Premio Nacional de Literatura. En el 2008 es el libro bestseller La Sociedad de la Nieve, que gana el Premio del Libro de Oro en el 2009 y en el 2024. En el 2010, De Marx a Obama. Es verdad. 2011, Artigas la Redota. 2012, El Desertor. 2014, Ellas 5. 2016, Tenía que sobrevivir, junto con Roberto Canessa. 2018, El fin de la inocencia. 2021, La redención de Pascasio Báez. Y ahora, en agosto, recién publicado, El niño que heredó el silencio. Exacto. Te arranco con el primero, Los Tramoyistas. Te decía hoy que escribir para mí es como una botella que lanzás al mar porque no tienes la menor idea de lo que va a ocurrir. Yo la primera novela, que es esa, Los Tramoyistas, que está basada en un viaje que hice a la Amazonia, que la recorrí tipo hippie, desde Belén do Pará hasta Iquitos, o sea, es una locura. Es una locura, meses te jugaste la vida, pero está. La empecé a escribir con 24 años y se publicó con 29 años. Inmediatamente se publica en Brasil. 5 años te tomó ese Me tomó libro. 5 años, sí. Siempre me toman muchos años los libros. Sí, es algo que he visto. Sí. Por eso que cuando... Y todos los libros que tengo que han perdido la electricidad, que trabajo años y un día siento que no tiene más electricidad.
que no tienen carga, yo no vibro cuando los toco, cuando los leo no vibro. Y como buen emprendedor, claro. ¿Sabes lo que yo me digo a mí mismo? Digo, yo no perdí este tiempo, yo me estoy entrenando. Mira. Lo digo siempre, desde que tengo 25 años. Bueno, que uno vive entrenándose. Uno vive entrenándose. No termina nunca de aprender, nunca, de porque practicar. Martín, si vos te pasás 3 años en un libro y lo tomás como una frustración, sería un error. Sí. Porque estuviste entrenándote en un tema, posiblemente no vuelvas a ese tema, pero de ese tema sabes más que mucha gente. Totalmente. Y lo analizaste de todo psicológico, sociológico o histórico, lo analizaste de todos los ángulos posibles y ahí escarbaste y llegaste lejos. Y siempre que llegas lejos estás abriendo puertitas, como te decía. Sí. Entonces, en la primera novela yo inmediatamente además se publicó en Estados Unidos, en inglés, se tradujo al inglés. Y fue un libro que se vendía en los kioscos de Estados Unidos, que para mí fue una hazaña, digo. No, sí, es dificilísimo. Sí. Y eso me indujo a error a mí. Me indujo a error porque pensé qué fácil que es esto de los libros. No, es dificilísimo. Pero también ahí está también el placer y el desafío y lo apasionante. No es ciencia. Tú contás una historia y no es científico. No, con esta historia voy a lograr la empatía de todo el público. No es así. A veces lo lográs con un sector, a veces es masivo, como La Sociedad de la Nieve, que es masivo porque se engancha con una película y es masivo. Entonces, yo aprendí con la primera novela que tú puedes llegar a cualquier lado. Y después inmediatamente ya me recuerdo a mi agente, que sigue siendo, mi agente de Estados Unidos, sigue siendo hoy mi agente. Ya tiene más de 83 años, una persona absolutamente brillante. Y yo recuerdo cuando le mandé mi segunda novela, que era de amor, Pequeña historia de una mujer, y él me dijo, pero Pablo, yo no te pedí una novela de amor. O sea, ahí aprendí muchísimo. Claro. Yo no era un premio Nobel. Claro. O sea, tenía que atraparte por el tema, tenía que atraparte por el estilo. Y después pasó eso que contaba hoy de La Sociedad de la Nieve. Yo hice ese libro es un libro coral, con los sobrevivientes, era como una especie de asignatura pendiente que tenía desde muy chico. Y cuando se pudo concretar el libro, en 2008, fue un bestseller, es cierto, pero inmediatamente viene Juan Antonio Bayona y en el 2011 se comunica conmigo y con los sobrevivientes a través de Pablo. Y empezamos una tarea de las cosas más sufridas titánica, y gloriosas, ¿no? Titánica. Desde el 2011 y el 2016 llegamos a un acuerdo con los sobrevivientes y él y las dos productoras, que yo soy asociado de ellos en lo creativo, Belén Atienza y Sandra Ramírez. Y a partir del 2016 yo trabajando con ellos sin parar en un proyecto que como buen emprendimiento, como hablamos hoy, se estuvo por caer infinitas veces. Y ahí sí que caerse, ahí es distinto que lo que te decía hoy, de cuando tú escribís y el proyecto pierde vida, sos tú el que lo definís. O sea, yo no tengo ningún libro que yo le haya mandado a un editor y me haya dicho, no, nunca me pasó, porque yo ya lo sé antes, yo no lo llevo. Cuando yo siento que las 400 páginas que escribí hace 2 años no tienen vida, yo no lo... Quedan ahí. Quedan en mi casa. Mirá. Y tengo cajitas así con todas las versiones, no los toco. A veces me suena, voy a volver a ver y generalmente tengo la razón, o sea, no tiene vida, no tiene carga. En una película es diferente porque tú has trabajado muchísimo, por ejemplo, en las primeras versiones de guión, yo era el que las hacía hasta el 2018, 2016, hasta 2018. Si se cae el proyecto, se cae todo. Claro. Es distinto el mundo del cine. Es mucho más gigantesco, es infinitas veces más caro. Entonces, ahí sí que si se cae, no lo puedo tomar como un aprendizaje ni como un entrenamiento. Si se cae, porque es frustrante porque además lo vivimos desde el 2016 hasta el 2023, cuando se exhibió la película en diciembre y el 2024 en Netflix. Cada jugada era una apuesta que jugabas el todo. La vida, literalmente, porque eran muchísimos años, el trabajo de muchísima gente. Y ahí sí digo, por eso que fue tan tortuoso y tan glorioso, por la posibilidad de caerse que tuvo tantas veces. El rodaje que yo acompañé todas las etapas, todo el rodaje, que es, no sé, 2 meses ensayando en Barcelona, 4 meses en la montaña, en Sierra Nevada, cerquita de Granada, ahí en Prado Llano. En plena pandemia, como era cronológico, los actores iban perdiendo peso y era
era una locura porque estaba filmando con la nieve en 3 sets muy altos, había uno casi a 2.700 metros, respiras muy mal, yo, Pablo, arriba, había uno a 2.000 y uno a nivel del mar, 3 sets con fuselaje. Fue tremendamente sufrido, pero ese sufrimiento creo que fue, y el tema del COVID, de hacerlo en pandemia, que no era porque quisiéramos, la pandemia estaba. Yo creo que nos ayudó en que todos los que participamos ahí estábamos cerca, no en como los sobrevivientes. Los sobrevivientes estaban en el límite entre la vida y la muerte, 72 días. Sí. 72 días, todos los días, todos los minutos. Nosotros no estábamos cerca del umbral de la vida y la muerte, pero estábamos cerca de algo muy sufrido. Y en el caso mío, que era el mayor de todos, que no me agarré COVID, éramos 320 ahí. En total trabajaron 800 personas, pero ahí éramos 320 en el rodaje y se enfermaron con COVID 315. Y yo no me lo agarré porque me cuidaba más que los otros. Claro. Y ser más veterano también te hace... Yo veía lo que era el hospital de un centro de esquí, es un hospital que estaba preparado para tiene traumatologías, claro, para fracturas. Claro. No, yo me daba cuenta, porque yo iba a visitar a veces a algún enfermo, que me daba cuenta que no había infraestructura o sea, acá no me puedo enfermar. ¿Viste cómo es la psiquis? No me puedo enfermar, no me voy a enfermar. Pero fue también tremendamente sufrido, y hasta que no la vieron el 1 de septiembre del 2023, que la exhibimos acá en Montevideo, a todos los sobrevivientes con sus familias, más a todas las familias de los que murieron, a todos, estaban todos. Y nos dieron el visto bueno, ahí empecé a descansar, respiré. Porque hasta entonces nadie había leído el guión, nadie. Era muy difícil el guión porque el guión fue cambiándose constantemente. Entonces, tú lo sabes de esto, Martín, pero si le hubiéramos dado el guión, no sé, en el 2021 a un sobreviviente, a un familiar, después iba a decir, pero esto no se parece a la película claro. Porque era una exploración de emociones, vida y muerte. Y yo creo que ese fue el hallazgo de trabajar con una persona tan superdotada y tan talentosa y bondadosa como Bayona, y las dos productoras que son mis asociados, Elena Tienzi y Sandra Almeida. Un equipo de lujo en lo humano y en lo profesional. Yo le decía a Pilar, la camarógrafa y capitana de este equipo, que yo no me ocupo de lo técnico, porque claro, a mí me gusta contar historias. Es que en lo técnico yo conocí tanta calidad, tanta distancia entre lo que yo puedo llegar a aprender y los que lo saben hacer, desde un iluminador, un editor, un músico. Yo contigo simplemente disfruto, pero no quiero ni meterme, no quiero ni saber ni cómo poner. Claro. Bayona, yo estaba siempre atrás de él, siempre me quedé atrás de él porque era como, él me decía, vos sos el guardián y el custodio de esta historia y de los personajes. Entonces me quería tener atrás de él, ya con un microfonito con él. Entonces él me dice, mira el encuadre. Entonces cuando arrancaba la toma, el encuadre es como la obra para un artista plástico. Sí. Quería meterme yo, si yo no soy artista plástico. ¿Pero él te consultaba igual eso? No, en realidad no me consultaba, me lo mostraba. Él sabía que a mí no, porque nunca le opiné. Claro. Me quedaba extasiado observando lo que él agregaba a ese cuadro. Es como un pintor. Un artista. Un artista, es un artista, Bayona, en lo musical, en lo narrativo, en la narración, que es la parte que yo trabajo, que me siento idóneo, en la plástica, en el trabajo con los actores, que es otra disciplina completamente diferente, en la edición, que es cómo se montan las imágenes. Es como yo le digo, Leonardo da Vinci es sabio en disciplinas tan diversas. Entonces yo, en todas esas disciplinas donde no me considero idóneo, yo ni siquiera pierdo el tiempo. Vos dirás, a vos que te gusta escudriñar en todo. Me gusta escudriñar en las historias. En eso donde yo no tengo nada para aportar, que lo haga el bueno. Y me encanta trabajar con los mejores. Ahí otra cosa que aprendí, que a vos te va a interesar esto mucho, Martín, es también vinculado con el emprendimiento. ¿Cuánto más fácil es trabajar con los mejores? Ahí estaban los mejores de Europa y de Estados Unidos. Había gente que había ganado el Oscar con El laberinto del fauno, la gente que había hecho efectos especiales en Game of Thrones. O sea, estaban para mí los mejores de Europa y de Estados Unidos. Estaba una élite. Pero la élite no es la élite de los soberbios, no. Es exactamente al revés. Cuanto mejores, más idóneos son en lo que hacen, son más sencillos. Y es mucho mejor trabajar. Qué lindo eso.
Lo comprobé así en todos esos años. Cuanto mejor el nivel de las personas con las que trabajás, es más fácil el vínculo, son más bondadosos, no hay celos, no hay disputa, todo fluye. En cambio, todo lo contrario ocurre cuando entra la mediocridad de la envidia, no, déjame y el trabajar. creerse que se las sabe todas. Y el creerse que las sabes todas, no. Nunca las sabes todas. Nunca las sabes todas. Y en todo caso, dejemos que ahí hay un capitán, y es el director, y además el productor, que es Bayona. En todo caso, dejémosle eso a él, ¿viste? Claro. Que lo hace mucho mejor que tú. Lo hace mucho mejor que todos los que están ahí. Y que está trabajando desde el año 2011 en este tema, es él, no sos vos que estás hace 2 años. Claro. Y en ese sentido también es como el emprendimiento, somos todos, pero en diferentes roles. Y hay uno que tiene que llevar la batuta, porque si no no es una cooperativa, una película, es un... Sí. Para mí todos teníamos que trabajar para él. Y yo trabajaba para él. Y a veces cuando le escribía me decía, bueno, ahora escribirlo desde el punto de vista de Martín, ahora escribirlo desde el punto de vista de Pilar, ahora escribirlo desde el punto de vista de la lámpara que está acá, ahora escribirlo desde el punto de vista de una persona que pasa por la calle. Y yo lo hago. O sea que redescubriste la historia de infinitas puntos de vista. Claro. Porque Bayona lo exige y lo necesita para encontrar su punto de vista. Y vos tenés que colaborar con el que le va a dar el puntillazo artístico. Tenés que darle todos los elementos para que logre llegar a ese plus que es lo artístico. ¿Qué es lo artístico? Yo, Pablo, digo, lo que a mí me emociona, lo que me produce una placidez, una paz, y yo salgo de ahí como transformado, ahí estuve en contacto con algo artístico. O estás como suspendido. Sí, como piso, levitando. Sí. Como levitando. Entonces, si yo veía que teníamos una persona cerquita mía desde hace muchísimos años que lograba llegar a eso a través del cine, yo le doy todas las herramientas que puedo y colaboro para que todos le den todo. Ahí me viene una pregunta que en parte ya me la respondiste. Tú comentabas que Bayona fue quien se puso en contacto contigo y con los sobrevivientes a través tuyo. Sí. Por lo que tú me estás contando, desde el minuto 1 vos te diste cuenta que Da Vinci era la persona indicada para hacer esto. Me manda un mail en 2011, en mayo de 2011. Yo en la última versión del libro lo publiqué el mail, lo publiqué por esto. Yo leí el mail y dije, no puede ser, porque es como una cadena. Es una cadena que empieza en los Andes en el 72 y se van sumando eslabones, hubo películas, hubo libros, hubo Viven, que fue una gran crónica, pero inmediatamente después de los hechos. Después hubo más libros, escribió Hernando Parrado el libro, Carlitos Páez, La Sociedad de la Nieve, hubo documentales, un montón, un documental muy bueno que hizo Arijón. Hubo eslabones. Ahora, cuando en el 2011 viene la carta de Bayona y la leo y habla de que solamente conocemos la punta del iceberg, y que yo quiero conocer más esa que dice Roberto Canessa cuando le habla a los muertos, que permítanos que viva por usted. Yo dije, pero esta persona está llegando mucho más hondo de lo que llegamos hasta ahora. Un español que yo le conocía una película, sabía que estaba vinculado con el laberinto del fauno, porque las productoras, pero que había ganado uno, claro. Pero yo le conocía El orfanato, le conocía una película. Dije, porque estaba él investigando por lo imposible. La vi esa película, increíble. Y el título, El imposible, está sacado lo dice él, lo ha dicho él, está sacado de La Sociedad de la Nieve. Sí. Hay un capítulo donde se dice 4 veces la palabra imposible, es imposible, y Bayona dijo, esto no es un error de sintaxis, esto es adrede, y claro, es como un mantra. Entonces, cuando vos lees ese mail, vos te das cuenta que ahí es insustituible, ahí sí que son las causalidades, ¿viste? Porque, ¿cómo llega un español? Nosotros habíamos ido a presentar el libro que salió en España un año antes, con 2 sobrevivientes, con Daniel Fernández, de quien se murió hace poquitito, gran amigo, y Tintín Vicentín, otro gran amigo, fuimos con los 2 a presentarlo a España, y ahí le llega a Bayona y a las 2 productoras, Sabrina Tiencias, el libro, y lo reparten a todos los que estaban trabajando en Lo imposible. Lo imposible, sí. ¿Cómo escribe ese mail que parece que estuviera escrito desde Montevideo, para mí, desde el escritorio donde yo escribía La Sociedad de la Nieve? ¿Cómo una persona que nunca había visto, que es más joven que yo, tiene 52 años, yo soy como el tío de él prácticamente. Y ahí dije, esto no es casual, es como una causalidad, es algo insustituible, porque además era en español. Y esto no podía venir de un francés ni de un inglés, teníamos que volver a la lengua original. Claro. Si vamos a contar la historia de nuevo,
no podíamos hacerlo en inglés como Viven. Y tampoco el libro Alive se escribió en inglés. El autor es excelente, Pierre Paul Reed, es un británico, ahijado de Graham Greene, venía con muchos credenciales, estupendo. Entonces tenía que ser en español, tenía que ser en uruguayo, tenía que ser sin actores preponderantes, sin actores sobresalientes, porque es una historia coral, claro, donde en rigor al final hay diferentes heroicidades, algunas más épicas, otras menos épicas, de acuerdo a los cánones tradicionales, pero que igual aportaron todos. Todo, y los muertos aportaron ni más ni menos que la generosidad de entregar sus cuerpos en vida, decirte, Martín, si yo me muero, tú puedes utilizar, está escrito en una carta. Que es lo que tú decís muchas veces, que la presencia de uno es la ausencia del otro y viceversa. Exacto, yo entiendo que a los padres de los que murieron claro, les haya dolido y se haya demorado tanto tiempo en hacer La Sociedad de Nieve, porque nadie quería hacer otro libro que ya hizo Viven. Y lo entiendo tan claro porque la presencia de uno es la ausencia de mi hermano, de mi hijo. Sí. Y hay otra frase que es tremenda, que la usamos como consigna en la película con Bayona. Yo la usé mucho también para mí en La Sociedad de Nieve, que es, hay 16 vivos porque hay 29 muertos. Yo antes de escribir La Sociedad de Nieve, yo escribí una crónica larga en el diario El País, en el suplemento Que Pasa, que se titulaba Nosotros los Otros. Una crónica larga de muchas páginas, en el 2002, o sea, cuando se cumplieron 30 años. Y fue el homenaje que yo le hice a mis amigos que no volvieron. Y es que está contado desde el punto de vista de los muertos. Porque la pregunta que me hacía es, ¿quién otro puede contar la historia desde el punto de vista de los muertos si no es alguien que los conoció en los poquitos años que vivieron? Vivieron 20 años. Claro. Y yo casualmente, por esas coincidencias de la vida, te hubiera pasado a ti, Martín. Si hubieran sido tus compañeros, te hubieras sentido en la misma responsabilidad y compromiso de, voy a ponerles voz, porque ¿quién más que tú podía hacerlo si ellos vivieron 20 años? Y vos ya tenías 50. En el 2002 yo tenía 50. Sí. Y entonces, bueno, y así entonces, Bayona era el eslabón que faltaba, y con esa carga, con esa empatía que tenía con la historia, como si hubiera nacido acá y como si hubiera ido al colegio, encontramos la piedra filosofal. Y cuando empezamos a trabajar, agregamos esto que te decía antes, que además es sabio, que además es Leonardo da Vinci, que además es bueno. Porque tenés que ser bondadoso, tenés que ser bondadoso para entender cómo hicimos en la película, ¿viste? Te ha contado del punto de vista de los muertos, o sea, el protagonista no existe, en realidad es una herramienta que se utiliza para que Númenor Turcati represente a los 29 que no volvieron. O sea, que además hay que ser muy bueno y hacer honor a una historia en su cara más profunda, que es, esto fue una tragedia para 29 y no fue tragedia. No, para el 16 no, porque... No, está Nando y Javier. Y Javier Betoy, ¿cómo sí, va a ser un milagro? Como Nando siempre me lo dice, se te muere la madre de tu hermana y a Javier la madre de los 4 hijos. ¿Cómo va a ser un milagro? No, es un desastre. Sí. Entonces, es dificilísimo de contar, es una historia que yo creo que siempre admite una nueva lectura. Creo que la película, por eso llegó a 250 millones de personas. Y a mí las cosas que más me gusta, además, es que de esas 250 millones, que ahora deben ser muchas más, este es el último número que nos había dado Netflix, que buena parte son jóvenes. Entonces, yo fui, después de la película, fui a presentar el libro en un montón de países, recorrí España entera, y la mayor parte de los que estaban escuchándome y que venían en la fila para que le firmara el libro eran jóvenes. Desde 14 años, Martín. Entonces la gente dice, señor, los jóvenes no les interesan las historias de verdad, no leen. De vuelta, prejuicios. Es la generación de cristal, es inmediatista, solo le interesa el Photoshop, lo de plástico, los superhéroes. No. Les contás una historia juvenil, porque esta es una historia juvenil, es de veinteañeros, o sea, es una historia de ellos. Había un montón de niños de 19 años, Carlitos Páez tenía 18, es de ellos. Claro. No es de viejos, es de jóvenes. Y donde lo que se busca es la fraternidad, la misericordia, la compasión, y ellos quieren estar en esa historia. Y las devoluciones que me han hecho los jóvenes han sido las mejores. Una chica, recuerdo en España, me dice, ¿sabes lo que yo aprendí con esta historia? La película, es la historia, lo que interesa acá es la historia. Nosotros somos transmisores de una historia abriendo esas puertitas que están bloqueadas. Yo aprendí, no me la puedo olvidar porque era tan linda, una niña que tendría 16, la finitud. Que la vida
aunque yo parece que tuviera infinito, mi expectativa es infinita. No, es finita. Porque viste que puede pasar, se puede truncar. No sabés cuándo. No sabés cuándo. Se puede truncar en un instante. Sí, sí. Y entonces la finitud me hizo revalorizar mis vocaciones. O sea, ¿por qué voy a hacer lo que no quiero si capaz que estaba decidiendo el estudio ella? Le cambió la carrera, le cambió... Mira. Voy a hacer lo que realmente quiero, no lo que... Porque si no, capaz que no tengo tiempo a hacer lo que quiero si espero, hago una carrera, no sé por qué motivo, porque tampoco yo quise escrutar demasiado cuáles eran las razones, pero capaz que estaba haciendo una carrera que no era lo que ella realmente sentía, y la película, la finitud, descubrir la finitud, la llevó a que no es que estamos urgidos pero no puedes posponer toda la vida todo. Claro. Claro. Pablo, debes ser de las personas que mejor conoce esta historia. Corregime si me equivoco, pero yo entiendo que tú la viviste en 3 etapas diferentes y con 3 roles diferentes. Primero, cuando sucedió, como compañero de todas las personas y de los familiares. Segundo, cuando empezás a plasmarlo en el libro. Sí. Y tercero, cuando empezás a desarrollar junto con Bayona la película. Está muy bien. ¿Qué sensaciones o qué emociones te dejó cada momento? Sí, está muy bien. Son 3 momentos completamente distintos. El primer momento me dio la finitud. Eso en la palabra me dijo esta chica, pero claro. Claramente yo cambié de carácter con el 72. Eso, además lo hablo con amigos que somos de la misma clase mía, que sigo haciendo yo tengo esa peculiaridad. Mis mejores amigos son los mismos de toda mi vida. Son de la infancia y de la adolescencia. O sea, son los del colegio. Hay personas que les pasa y otros que... Para mí fue una suerte porque nos moldeamos juntos. Entonces, descubrir la finitud te hace lo que esta chica decía. Yo no voy a postergar mucho. A mí me gustaba escribir. Es difícil, sí, no es el ideal cuando sos joven para poder sobrevivir. No es el ideal, pero yo no voy a postergar. Y yo creo que mucha de mi actitud está marcada por ese primer encontronazo con la muerte. Te dije que hubo un accidente previo y fue pero la vida realmente es azarosa, ¿no? La segunda fue, ya había hecho muchos intentos periodísticos, como te conté en el 2002, hice muchos artículos, yo trabajé mucho en prensa, entonces hacía muchos artículos, un análisis sociológico de la tragedia, hice una investigación que fue la tapa de una revista que yo dirigía en el Diario del Día, que era las razones por las cuales ocurrió el accidente, hablando con muchos pilotos. Es un tema que me preocupaba, Claro. No lo terminaba de entender. ¿Cómo puedes estar en 72 días entre el borde de la vida y la muerte? ¿Cómo salís de ahí? ¿Qué aprendiste? Y desde que ellos volvieron yo sabía una cosa que creo que en el libro viven, como era muy urgente, se hizo el año siguiente, no está tan claro qué es lo que ellos construyeron allá arriba. Yo la sabía porque me lo contaban. Canesa yo era vecino, Nando era mi compañero, otro compañero de clase que se murió en la montaña. Y que era esa sociedad que ellos crearon, que era esa sociedad magnánima, ese ejemplo de la generosidad más... Yo nunca vi un episodio en la historia de la humanidad tan generoso como eso que te decía hoy, entregar tu cuerpo en vida, como está escrito en una carta de Coco Nikolic, donde decís, si yo llegara el momento que tuviera que darle mi cuerpo a Martín, gustoso lo haría. Esto cuando no existía la donación de órganos. Eso mismo, sí. O sea, no existía. Christian Barnard hizo el primer trasplante de corazón en Sudáfrica en el año 68. Y se generó un gran conflicto, ¿viste? Porque el que donaba no estaba muerto. Un gran conflicto, o sea, no existía el concepto. Claro. Entonces yo siempre, cuando ellos me contaban eso, dije, pero esto tiene que saberse. Porque esto te reconcilia con el ser humano. Porque esto acá estás aprendiendo de que cuando el ser humano está en la peor circunstancia imaginable, en el peor lugar, abandonado, lo que surge no es el sálvese quien pueda, el hombre como lobo del hombre, el egoísmo, los saqueos de los huracanes. Lo que surge es lo contrario, la compasión, la misericordia, la generosidad extrema. Ellos dicen, cuando nos quitamos todos las máscaras, surge el hombre desnudo y el hombre desnudo es bueno. Eso dicen ellos. O Daniel Fernández dice,
nunca fuimos mejores personas que en los Andes. Sí, lo escuché varias veces. Nunca fuimos mejores. Mirá que, o sea, en la peor circunstancia imaginable, porque además no hay enemigos, o sea, es diferente que en la guerra hay un enemigo. Claro, porque ni la montaña es enemigo, la montaña está ahí, nadie es enemigo, yo creo ahí, que todo. Nada, tú frente a la adversidad, y tú frente a la adversidad con tus compañeros. No es una guerra, no hay 10 millones de muertos, no, son 45 personas perdidas, porque cuando desaparece el avión se están perdidos, yo no sabía que estaban vivos ni muertos. Entonces yo, a partir de ahí, siempre que surge una gran adversidad o una gran desazón, no sé, escuchás ahí no sé, que estamos por entrar en guerra de vuelta, que no puedes creer lo que los rusos están preparando y amenazan a Europa con eliminarla con la bomba atómica. Entonces yo digo, no puede ser el ser humano esto, no puede ser como dice Boris Cyrulnik, que es un famoso antropólogo que lo cito mucho con el último libro, no puede ser que el paradigma siga siendo de la violencia y la dominación como fue cuando el homínido se transformó en Homo sapiens, cuando era necesario. No puede ser que hoy el paradigma sea la violencia y la dominación. Entonces, como aparentemente lo es, yo abro esa ventanita y vuelvo a la historia de los Andes y ahí digo, no, ese es el paradigma. Hay un halo de esperanza. Me reconcilio con el ser humano, ese es el verdadero, porque ese se quitó todas las máscaras. Claro. Ese está desnudo, como dicen ellos. Ahí nos quitamos todas las máscaras que son imprescindibles para ser funcionales en la vida. Claro. Porque yo te tengo que convencer a ti para venderte un auto o para que me des un trabajo, son máscaras que nos vamos agregando y en cierto modo estamos falsificándonos. Cuando no te falsificás, sos así. No sos violento ni dominante, como dice Boris Cyrulnik, que es el ser humano de hoy. Muy bueno. Pablo, y con todas esas peripecias y adversidades que vivieron para la preproducción, para el rodaje y luego la postproducción, ¿puede ser que se haya generado una sociedad de la nieve alrededor de la sociedad de la nieve? Sí, le llaman la sociedad del rodaje. La sociedad del rodaje. Sí, sin duda que sí. Digo, que en otra escala absolutamente diferente, no, pero por supuesto. Hay como se creó por ejemplo, en todos los que estuvimos en el rodaje, que sufrimos todas esas mismas peripecias, hay como yo siento con ellos una empatía especial. Claro. A veces los veo cada un año, nos escribimos, pero siento con ellos como que vivimos un momento de éxtasis emocional y de sufrimiento exponencial, claro. Algo así. Yo tengo una suerte de hermandad con ellos, como lo siento con Bayona y con las dos productoras. Tengo con ellos es como más, los orientes es un vínculo dicen, muy particular. Muy particular. Los orientes dicen, entre nosotros los orientes somos más que amigos y más que hermanos. Claro. Yo no digo eso, pero yo digo, con J. Bayona y con las dos productoras que somos, vamos a decir, los que estuvimos más cerquita desde el año 2011, pero de 2016 hasta ahora, porque me hablo con ellos ahora porque estamos, por otras cosas, yo siento un vínculo diferente que con otras personas, es distinta. Claro. No lo puedo, es diferente. Sí. Yo creo que es ese sufrimiento y gloria. Yo me acuerdo que cada día que pasaba, cada día de rodaje era una tortura. Además, uno de los sets era un galpón gigantesco, como un hangar efímero, o sea, se construyó y después se saca todo. Y había un avión inmenso en Prado Llano, que es en la parte alta, en esa estación de esquí. Y me acuerdo que había el invierno, nevaba, y había un viento, y si el viento soplaba a una velocidad mayor que un número, había que evacuar. Evacuamos una sola vez. Y si evacuabas tenías que dejar todo, la mochila. Yo tenía todo en mi mochila, ¿viste? Claro. Yo vivía en un apartamento ahí en esa. Sí. Y entonces la zozobra cuando evacuamos, que fue de noche, fue tremendo. Fue tremendo, tremendamente angustiante, tremendamente azaroso. Y otros imponderables. Un día amanezco y me trataba de amanecer porque escribía cosas que me pedían al amanecer. Y me acuerdo que un día estábamos yendo hacia el set, y yo estaba con uno de los efectos especiales que trabajó en Game of Thrones, o sea, y me decía, no me decía a mí, estábamos en un vehículo de él y yo y un conductor, y decía, había llegado el Calima es la arena del Sahara que pinta todo de naranja, la nieve. Mira. Y dijo así, esto no se puede corregir en postproducción. Yo dije, no puede ser, digo, ¿y qué vamos a hacer? Bueno,
O sea, además de todo, teníamos el clima que había días que la sin nieve no servía, había que trabajar en los sets, ¿entendés? Con nieve artificial, y eso no se quería. Entonces, todos los imponderables que te puedas ocurrir, yo no podías patinar, no podías caerte, había mucho hielo, en escaleras cuando ibas a tu casa de noche. Yo me cuidaba, yo vivía solo, ¿no? Y llegaba de noche, no había nadie en esas estaciones de esquí, ¿viste? Cuando se termina la temporada quedan desiertas, había zorros. Sí. Y era muy raro llegar de noche ahí solo, y yo no podía patinar, porque si patinaba... estaba solo ahí. Estaba ahí, me quedaba ahí, ¿viste? Y estaba nevando y eran las 11 de la noche. Digo, no quiero dramatizar, pero todo eso hace que le tengas como un apego especial a todo ese periodo, porque... Y al mismo tiempo yo le decía a Bayona, le decía cada noche, él me miraba así como, ¿cómo había estado el día? Y dice, por un momento tocamos el cielo con las manos. Todos los días le dije lo mismo. Porque aunque habíamos rodado, no sé, 5 horas, pero si en un minuto tocaste el cielo con las manos, estaba perfecto. Bien. Qué anécdotas, qué momentos. Hablando de momentos, ¿cómo fueron los momentos de la promoción de la película y los momentos de la premiación de los del evento en sí, de los Oscars? ¿Cómo lo viviste? Yo lo vi muy mal, o sea, Pablo, ¿no? Estábamos, la platea estaba ahí al lado de todos. Spielberg es muy amigo de Bayona. Spielberg, porque él trabajó, él hizo una película para Bayona, hizo Jurassic World, una de las Jurassic World que ganó 1.300 millones de euros, se le hizo Bayona. El Reino Perdido, creo que es la penúltima, creo que es la que hizo él. O sea, es amigo de él. Qué locura. Y el propio Spielberg había dicho que pensábamos que nosotros teníamos muy pocos amigos en Hollywood. Pablo pensaba que nos iba a apoyar a nosotros. Nosotros competíamos como mejor película extranjera. Y además otro premio en el Oscar. Y Spielberg dijo unos días antes, la mejor película del Holocausto es la que nos ganó a nosotros. O sea, yo digo, pero si nuestro amigo nos da la espalda, estamos perdidos. Pero yo iba con mucha esperanza, pensé que íbamos a ganar, estaba convencido, estábamos en la platea, ahí en la fila 10, estábamos al lado de todos, de Spielberg, todo esto, que son todos de Los Ángeles, son todos de ahí, son todos del barrio. Después veíamos, sí. Yo tenía que irme a Panamá y venía creo con Enzo, Borincic, estaba Bayona, Belén Atienza, Sandra Hermida, Enzo Borincic y yo. Y atrás estaba Nando Parrado con Veronique la mujer. Yo lo vi con mucha ansiedad y con Pablo con mucha injusticia. Me pareció muy injusto porque pese a todo lo que trabajamos, la gente los votantes no la vieron. Todos los votantes que la veían nos votaban, pero la mayor parte no la vieron, con un prejuicio tremendo con el español. Eso lo empezamos a identificar ya como un mes antes. Dice, pero está. Porque íbamos a los screening Q&A, o sea, la proyección y el preguntas y respuestas, y había 200 personas y después en el cóctel había 500. Y en el cóctel íbamos y preguntábamos a los otros, ¿y la viste? No, pero la voy a ver. Y ahí ya te daba la pauta. Pero la vieron 100 acá. Entonces veíamos que la mano venía. Y en la fiesta del Oscar, después que termina el Oscar, hay una fiesta que se llama la fiesta del gobernador. Ahí yo estaba con Nando Parrado, que es más rostro que yo, y le preguntaba, no sé, a Tim Robbins, a un montón de actores, le preguntaba, porque a él lo conoce, entonces él se siente más entre casa. Yo no me... A todos los que le preguntó, ninguno la había visto. O sea, no sé, le preguntó a 5-0. Entonces, y ahí sí jugó en contra el español, jugó en contra el uruguayo, jugó en contra de todo aquello que nosotros que consideramos que era imprescindible, que era en español, en uruguayo, con actores que no fueran relevantes. Bueno, pero hicieron lo que creyeron que estaba bien. Sí, totalmente. A ver, Martín... hicieron ustedes y lograron algo que totalmente, Martín. Nadie de Uruguay lo logró. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero es, tú trabajas, te gusta el marketing, lo que decía al comienzo. El premio no es por ensoberbecerse, lo más mínimo. Lo único que estos premios angloparlantes son palancas. Claro. Son palancas de marketing. No es más que eso. Pero con una palanca sí tendríamos 100 millones de espectadores más. Entonces me queda ese sinsabor, y no puedo evitarlo. O sea, yo ahí me tenía ganas de llorar. Digo. Esta historia perdió una oportunidad de que la vieran otras, que llegáramos. Es muy humano todo esto. Habla muy bien del ser humano, habla muy bien de los valores que nos deberían regir, que son los que todos compartimos: la compasión, la misericordia, la generosidad.
Entonces perdimos una oportunidad de oro que estaba ahí, la tuvimos cerquita y algo hicimos mal. Yo creo que tampoco entiendo que hicimos mal. Yo creo que teníamos que habernos ido, la verdad. Yo creo que no hicieron nada mal. Yo creo que teníamos que habernos ido desde el día 1, que fue, no sé, el 4 de enero cuando nos nominaron, teníamos que haber ido a Los Ángeles y quedarnos en Los Ángeles hasta el Oscar. 2 meses y medio. Haciendo esto. Promoción. O sea, hablando de la historia, hablando de esto, convenciendo gente. Teníamos que haber estado viviendo allá. Había que tener una casa y nos quedamos, no sé, 4 personas ahí. Y nosotros íbamos y veníamos. Claro. No, esto como toda la vida, ese esfuerzo era muy sacrificado. Yo había estado ya 6 meses sin venir a mi casa, claro. 6 meses, claro. Sin ver a mi mujer, a mis hijos, a mi nieto, a mi perrita. Pero había que haber ido a Los Ángeles y haberse quedado ahí esos meses. Pablo, hemos hablado hasta ahora de cosas que has vivido, cosas que has hecho. Hemos hablado de este concepto de finitud, sí, que te lo comentaba una chica de 16 sí. años, que vos lo viviste cuando sucedió el accidente en el 72. Y ahora lo que tengo para preguntarte es, en base a todo lo que viviste y esto de la finitud, ¿tú sos de proyectarte, de imaginarte lo que querés hacer, dónde querés estar de aquí a 5 a 10 años? ¿O vas viviendo el momento? No, soy de proyectarme. O sea, a ver, no me conozco sin un proyecto adelante. No sé cómo, o sea, a mí me preguntan, ¿cómo sería si no tuvieras un proyecto? Ahora tengo 2 proyectos que son literarios, pero también hay un proyecto cinematográfico vinculado a los libros. Uh-huh. No sé cómo sería sin un proyecto. Y yo ya tengo muchos años, pero yo supongo que cuando no tenga proyecto, no sé, ya supongo que ya estaré por irme. No sé cómo sería yo sin un proyecto. No es que sea una zanahoria, no es una zanahoria para vivir, es un proyecto. Es una motivación, ¿no? Es algo que me apasiona. Claro. Algo por lo cual, lo que estoy haciendo ahora, que estoy escribiendo de vuelta un proyecto, sí. Yo quiero dormir bien porque quiero levantarme bien temprano para poder ir a la máquina y aprovechar las mejores horas, porque eso cambié con la edad. Cuando yo era chico, escribía de noche. Yo tenía, no sé, me sentaba a las 6 de la tarde, podía hacer hasta las 4 de la mañana. Claro. Ahora eso cambia, eso sí que es un tema de la edad. Ahora las mejores horas son en la mañana. Yo llego con una ansiedad a la máquina tremenda. Hoy te dije que tenía este dedo que me estaba doliendo. Es verdad, sí. Pero lo cuido como si fuera oro, porque es de tipear, claro. ¿entendés? Entonces lo cuido como oro porque... Entonces, si soy de proyectar, nunca me conozco, y eso me lo dicen siempre mi familia, mis 2 hijas y mi mujer, y ahora los nietos. Mi nieto mayor, que tiene 9 años, me llaman tata y me dicen, ¿pero por qué trabajas también los domingos? Es que no hay sábado y domingo, o sea, las mañanas no hay, digo... No hay feriado para la pasión. No hay feriado para la pasión, brillante. No hay feriado. Entonces, ellos ya, a pesar de que a veces no me lo respetan, pero porque tenemos una casa afuera que van todos juntos, ellos saben que de mañana yo me pongo 2 auriculares grandotes acá para que sepan que estoy en otro mundo, literalmente en otro mundo, y que si pueden no me interrumpan. Claro. ¿Me entendés? Sí, está bueno ese concepto. Y... para ir redondeando, me gustaría saber, en base a todo lo que has vivido, toda la trayectoria que has desarrollado, Pablo, ¿qué crees importante compartir con jóvenes tanto de edad o de espíritu para que puedan animarse o para que no tengan miedo de encarar lo que quieran? Sí, yo solo puedo referirme, no voy a dar consejos, pero solo puedo referirme a los que les gusta contar historias. Claro. No me meto en otros temas, no me meto en el que le guste el derecho o la arquitectura o no sé, la plomería, no lo sé, no sé mucho de computación, sí, manejo el mundo digital, pero lo mínimo no soy de ese planeta. Pero a los que les gusta contar historias sí sé lo que les digo, porque me llaman muchas veces, me mandan, no puedo leer más manuscritos, pero leía cuando podía. Claro. Yo les doy para adelante porque simplemente les cuento mi historia. Claro. Pero por supuesto, no tenés la menor idea de lo que va a pasar con eso que estás escribiendo. No tenés la menor idea. Ahora, lo que tenés que ponerle es, ponerle esfuerzo, ponerle pasión, ponerle horas. Yo creo que cuando uno escribe un libro o una película ya es la hipérbole, porque tiene además $50 millones arriba. Sí. O 10 millones. ¿no?
Pero en el libro se supone que vos pusiste lo mejor de ti de un montón de años. Son un montón de años lo mejor de ti. Entonces, a todos los jóvenes que les gusta contar historias, solo puedo decirle lo que dicen, no, que se publican muchos libros. No, siempre hay excusas. ¿Sí? La televisión termina con el cine y ahora el streaming termina con el cine, con la televisión. Y no es así. Contar historias es infinito, es desde siempre y nunca va a terminar. Porque somos seres humanos. Cambiará el vehículo. Cambiará el vehículo y es una cosa totalmente adjetiva. Claro. Pero si te gusta contar historias, sos finito, hacelo, pero metele todo lo que tengas, todo tu potencial, desplegá el potencial. O sea, yo sé que en esto no puedes ser perezoso, Martín, no puedes ser perezoso, tenés que dar lo mejor, porque yo lo aprendo libro tras libro. Yo te sigo corrigiendo hasta cuando está por entrar a la imprenta y una coma para mí me deja sin dormir. Una coma mal puesta me cambia la cabeza. Sí. Me pongo loco, es obsesivo, lo que tú llames, lo que tú quieras, pero yo ese método a los jóvenes que me hablan de contar historias, y lo único que me meto, yo le digo, sé obsesivo, sé meticuloso, y esforzate al máximo, da todo lo que tengas y más. Bueno. Porque el lector te agradece. Y uno logra la empatía cuando el lector advierte cuando vos estás jugado entero ahí. Tenés un pedazo de tu vida, está ahí. Se da cuenta. Pablo, te quiero agradecer muchísimo por aceptar participar en este espacio. Me resultó súper interesante la charla y espero encontrar otra excusa para volver a charlar contigo por otro proyecto, por otra botella que navegue el mar. Divino. Martín, me encantó hablar contigo, ya te conocía tu libro y me encantaban las preguntas. Agradezco a Pilar, que es una crack, que está atrás de la cámara, de las cámaras, tiene 2 cámaras. Bueno, un gustazo. Buenísimo, igualmente, Pablo.